Bueno, hoy estoy aquí para hacer una réplica a un vídeo que he estado viendo por YouTube. Bueno, he visto varios, hay como varios análisis intentando analizar un personaje muy interesante del anime, que es Light Yagami. Tiene muchísima amiga y ya me había planteado antes analizarlo. Incluso dije que interesante sería un canal que mezclase psicología y anime y hiciera análisis psicológicos de distintos personajes en el anime. Pero viendo vídeos en YouTube y demás ya he visto que hay canales de eso, o al menos hay un canal de eso. En fin, que hay un poco ya de todo en YouTube. No hay, no hay nada nuevo por inventar por lo que veo. Pero sí que los análisis psicológicos que he visto, en concreto me refiero, este vídeo sería sobre todo una réplica al análisis psicológico de la Yagami que hace el youtuber de una guía para tarados, porque el análisis es muy interesante y coincido con él, por supuesto, pero creo que le faltan algunos detalles o cosas que serían, más que una réplica, sería un complemento a su análisis psicológico. Creo que hay cosas interesantes desde el punto de vista psicológico, de la psicología, que no menciona en su vídeo. Coincide más o menos en muchas cosas con el análisis que hace el mundo de Kaito sobre Light Yagami, pero creo que también que le faltan algunas cosas o cosas que se explican mejor de otra manera. Entonces el vídeo de hoy de lo que va es del análisis psicológico de Light Yagami, el protagonista de la serie de Death Note. Bien, estamos de acuerdo en un punto interesante, y es que Light Yagami se presenta como un personaje muy inteligente, que podría ser incluso superdotado, o eso te insinúa la serie. Y más tarde, debido a su comportamiento, en general hay un gran consenso a que tendría trastorno antisocial de la personalidad. ¿Por qué cumple características de trastorno antisocial? Es que lo cumple todo bastante bien y se ve bastante a lo largo de la serie. Es una persona que puede ser mentirosa, manipuladora, que no duda en utilizar a los demás para conseguir sus propios fines. En ocasiones se comporta de manera cínica o cruel. Es una persona que tiene una empatía, digamos, muy reducida, tiene aires de superioridad, incumple las leyes o las conductas normativas que hay, puesto que mata a gente que a él le parece que tiene que matar, aunque la ley no dictamine eso. Incluso una característica muy típica asociada al trastorno antisocial es la impulsividad, que podríamos pensar que Light no tiene impulsividad porque es un personaje muy listo, que planifica mucho, que organiza mucho las cosas, pero no es verdad. Se ve en varios puntos a lo largo de la serie que sí que es muy impulsivo. El primer punto donde se ve es muy al principio de la serie, cuando aparece el supuesto Lynn L. Taylor, que se hacía pasar por L, y él no duda un momento en matarlo porque lo reta. En un momento de impulsividad lo mata. Y hay otros momentos en los que también muestra mucha impulsividad, aunque es cierto que a veces la controla, le puede más esa manipulación que la impulsividad. Por ejemplo, cuando tiene el encuentro con Naomi Misora, hay un momento en que se desespera y por un momento piensa incluso matarla con sus propias manos y la de no. Y luego dice, espérate, Lai, ¿qué estás haciendo? Que va a matar a una persona que a sangre fría, aunque seas más fuerte que ella, cuidado. En fin, esa falta de control o esa impulsividad también se ve en distintas veces a lo largo de la serie. Pero lo que quería complementar de esta crítica, en definitiva se le describe como una persona antisocial. Sin embargo, esto solo es cuando Light tiene la Death Note, porque antes de tenerla te lo describen como una persona diferente, una persona tranquila, sosegada, estable, que está aburrido, que es un ejemplo de estudiante muy aplicado, muy educado. Y sin embargo, luego cuando adquiere la Death Note cambia drásticamente su personalidad. Y además esto es una cosa que en la serie se ve muy bien, porque hay una parte donde Light, atención spoiler, suelta la Death Note y pierde sus recuerdos asociados a esta y vuelve a comportarse como se supone que te lo definen al principio. Vuelve a ser un chico tranquilo, bueno, con un gran sentido de la justicia, con cierta responsabilidad. Incluso ayuda a él a buscar a cuál es el verdadero Kira. Incluso cuando él mismo piensa que él podría ser Kira, se siente mal, siente como que se está volviendo loco, cierta culpabilidad. En definitiva, tiene una personalidad completamente distinta. ¿Y esto cómo es? ¿Cómo se explica esto?
Pues esto parte quizá de dos vertientes distintas de la psicología. Por una parte está la psicología clínica, que afirma que la personalidad es algo que es estable en el tiempo, que es único de cada persona y que entonces la personalidad siempre va a ser más o menos la misma a lo largo de la vida. Entonces, si una persona es antisocial, que esto es un trastorno de la propia personalidad, podría tratarse hasta el punto de mejorar o aparentar ser menos antisocial, atenuarlo un poco, pero siempre va a tener características propias de una persona antisocial, puesto que es parte de su personalidad. Los trastornos de personalidad normalmente lo que se va a defender desde la psicología clínica es que no se pueden erradicar totalmente, se pueden atenuar para que sea una tendencia de personalidad y no realmente un trastorno en sí. Es decir, si eres antisocial y ya está. Y ahí se puede atenuar algo, se puede cambiar algo, pero no puede haber un cambio drástico de tu personalidad. Eso no cuadra mucho, no tiene mucho sentido. Entonces aquí llega la otra vertiente de la psicología social, que te dice que todo esto son patrañas, que la personalidad no es tan estable como se nos vende, sino que todo depende de las circunstancias en las que se encuentre la persona. Y en esos casos, si las circunstancias son de una determinada manera, no va a influir tanto lo que es la propia personalidad. Es nuestro entorno, en nuestras propias circunstancias, lo que va a determinar cómo nos comportamos. Y hay incluso varios experimentos sociales muy importantes que han demostrado que esto efectivamente puede ser así. De los más famosos, de los primeros que se hizo, fue el experimento de Milgram. En el experimento de Milgram lo que se ve es que distintas personas pueden acabar torturando o incluso matando a otra persona, y en un porcentaje mucho mayor de lo que sería esperable. Más del 50% de las personas, en alguna réplica del experimento, incluso un 65% de las personas llegarían a provocar descargas eléctricas letales a otra persona en un experimento. ¿Y por qué hacen esto? Si queréis investigar un poco sobre el experimento de Milgram y podéis ver un poco de qué va el tema, porque se ha replicado muchas veces en distintos países y con resultados muy parecidos entre ellos, lo que se ve es que cuando la persona, o lo que se cree que se trae del estudio, está sometida a una autoridad, por ejemplo, le están dando unas órdenes, actúa diferente. No es necesario que sea un psicópata o una persona antisocial para llegar a hacer un acto que normalmente no haría. Y esto explica, por ejemplo, por qué en tiempos de guerra o por qué los soldados llegan a matar personas o a cumplir órdenes que aparentemente no son justas, porque están en unas circunstancias determinadas donde tienen que hacer una cosa que a lo mejor no cuadraría tanto con su personalidad, pero sí con este rol que tienen en este momento. Por ejemplo, el rol de un soldado. Y esto explicaría, por ejemplo, por qué hay soldados que mataron o torturaron a judíos durante la guerra, cuando a lo mejor no eran necesariamente malas personas o torturadores, sino que estaban cumpliendo una orden en un contexto determinado y bajo unas creencias muy determinadas. Esto además se ve en muchos otros experimentos de psicología. Hay un efecto que está muy estudiado, que es el efecto espectador, que se ve que cuando hay muchas personas y ocurre un acontecimiento catastrófico, por ejemplo un accidente, mientras más personas haya, más probable es que no hagan nada. Y mientras menos personas haya, más probable es que hagan algo, que ayudan o socorren a la persona que está en peligro. ¿Por qué? Porque cuando hay muchas personas se tiende a pensar que, bueno, alguien hará algo. Yo tengo prisa, tengo que trabajar, tengo que hacer cosas, pero hay mucha gente en la calle y seguramente alguien socorrerá a esa persona. Y en esos casos, pues lo que se ve que no es tan importante la personalidad, porque a lo mejor tú eres una persona buena, eres altruista, no eres un psicópata propiamente dicho, y sin embargo en un determinado circunstancia, pues no ayuda a una persona que a lo mejor si te pillas solo sí le ayudaría. Y esto se ve en más experimentos, pero de los más interesantes también el de la prisión de Stanford, hecha también por un psicólogo famoso, por Zimbardo, también podéis buscarlo por ahí, un psicólogo social, que lo que hacía es que simuló una prisión. Metió a mucha gente eran estudiantes, a uno les dio el rol de carcelero y a otros de preso. Y tras un tiempo lo que ocurrió en la prisión fue que chicos normales con una personalidad sana, que habían pasado un filtro, acababan convirtiéndose en maltratadores o torturadores de esos presos, llegando a hacerle cosas bastante negativas. Entonces, ¿qué ocurría de nuevo? Que el poder de las circunstancias cambia a las personas. Esto lo denominó Zimbardo como el efecto Lucifer,
cómo personas eminentes o aparentemente buenas pueden llegar a convertirse en auténticos diablos en determinadas circunstancias. Pues esto explicaría muy bien la personalidad de Light Yagami. Light Yagami es un chico aparentemente honesto, sencillo, no sencillo, aparentemente bueno, y que además se ve que cuando no tiene la de Unknown es un chico normal, muy inteligente, sí, pero con un buen sentido de la justicia, una persona corriente. No se ve que sea una persona antisocial. Pero al caer en sus manos la de Unknown es cuando se vuelve malo. Y hay que pensarlo esto detenidamente. Piensa por un momento que tú te encuentras una de Unknown, que te encuentras un cuaderno que te da un poder increíble, que te permite matar a quien tú quieras, sin que nadie lo sepa, solo escribiendo su nombre en un cuaderno. ¿No te sentirías tentado a matar a alguna persona? Y no eres necesariamente ningún asesino, pero podrías pensar que a lo mejor si matas a determinados dictadores del mundo, podrías mejorar mucho la situación de determinados países, o incluso de tu propio país, en el caso de que estés con algún político corrupto que esté haciendo mucho daño al país. Te podrías sentir muy tentado a intentar solucionar los problemas con un argumento basado en el bien, como es el caso de Light, porque empieza con un argumento basado en el bien, que es que va a eliminar a los criminales del mundo. Además que la de Unknown mata de una manera muy artificial, digamos, porque no tienes que tener contacto directo con la víctima, no hay sangre, no hay violencia, se mata de manera indirecta. Y eso también es una cosa que está muy estudiada dentro de la psicología, que si tú le haces daño a una persona y tienes oportunidad de tocarla, de hablar con ella, de empatizar, es mucho más improbable que lo haga. Eso es, por ejemplo, una variante del primer experimento del que hablaba, del de Milgram, que el número se reducía bastante de gente que daba descarga a estas personas, que por cierto es una simulación, no se dio descarga de verdad a ninguna persona, eran actores, pero en este experimento se veía que, por ejemplo, si tocaban a la persona con la que estaban tratando, si tenían más tiempo para hablar con ella, si empatizaban con ella, se reducía mucho el número. Porque claro, ya la has tocado, ya la has visto, te ha dado tiempo a ponerte un poco más en su lugar, a tomar una empatía con esta persona. Y la de Unknown no hace eso. La de Unknown te permite matar de manera muy limpia y no te manchan las manos ni te requiere un gran esfuerzo. Es demasiado sencillo. Digamos que Light tiene un poder brutal en un determinado momento y decide usarlo. Y pensás que a casi cualquiera de nosotros nos podría pasar algo parecido a lo que le pasa a Light. Nos podríamos convertir en personas antisociales, personas psicópatas o narcisistas, porque estaríamos borrachos de poder en un determinado momento. Es lo que pasa también muchas veces con los políticos. ¿Qué pasa? Que es verdad que a veces ya son gente mala de por sí, o que gente psicópata, que hay de todo, pero ¿todos los políticos son psicópatas? ¿O algunos serían personas normales que en un determinado momento tienen sueldos millonarios, tienen un montón de privilegios, adquieren un montón de poder y qué hacen con ese poder? Los cambia, el poder los cambia y esas circunstancias. Quizá algunas de esas políticos antes eran buenas personas y sin embargo luego vemos que los altos políticos, la mayoría hacen cosas en su propio beneficio y en contra de la población. ¿Todos son psicópatas? Posiblemente haya psicópatas entre los políticos, pero también las circunstancias que envuelven a esa persona influyen mucho. Y este es el análisis que quería hacer de Light Yagami. Light Yagami, desde mi punto de vista, no sé si era la intención de la autora, si estudió algo de psicología antes o no, sí que se corresponde con una persona antisocial, pero solo cuando es Kira, no cuando es Light Yagami. Y esto es debido al poder de las circunstancias, al efecto Lucifer, que diría Simbardo, debido a esas circunstancias que lo rodean, a esa borrachera de poder que le confiere la de Unknown, es lo que lo convierte en una persona malvada, podríamos decir, o más que malvada, antisocial, porque también podemos discutir sobre la moralidad que hay detrás de matar gente delincuente o asesina o un detective que va detrás tuya, que al fin y al cabo si te captura posiblemente te van a condenar a muerte según la legislación
con la que te impartan justicia, o incluso que te van a encarcelar de por vida, que también podríamos argumentar que Light pues está intentando defenderse de L porque su vida corre peligro. Pero bueno, ahí podríamos entrar en muchos temas de moralidad y demás, que no es cuestión de este vídeo. Yo soy pro Kira en cualquier caso, aunque no lo parezca, aunque la mayoría de la gente sea pro L, pero estaba yo muy motivado con su razonamiento y demás, aunque ciertamente si analizamos sus síntomas es una persona antisocial eminentemente. Pues sin mucho más que decir, espero que os haya gustado esta réplica sobre el análisis psicológico de Light Yagami. Hace un siglo que no subo vídeos, tampoco creo que me vea mucha gente ya a esta altura, pero bueno, a la poquita gente que me ve por aquí, pues así se entretienen, yo me lo paso bien haciendo este vídeo y compartiéndolo con vosotros, y vosotros pues os lo pasáis bien teniendo una perspectiva, en este caso de una persona que es psicólogo y que analiza una serie de un punto de vista diferente. Pues sin mucho más que decir, nos vemos en otro vídeo.